Buenos días a todas, a todos. Gracias por su presencia esta mañana de jueves. Esta, a quienes son asiduos a nuestros eventos académicos, muchas gracias por su confianza y saludos, ¿no? Vamos el día de hoy a tratar este tema interesante que ha tenido un desarrollo tanto constitucional, jurisprudencial, pero desde luego que tiene unos alcances muy, muy interesantes, que es la nulidad de las elecciones por violación a principios constitucionales. Les propongo que primero hagamos un abordaje histórico con relación a las nulidades electorales que dieron paso o que dieron pie a una causal de nulidad que se llamó la causal de nulidad abstracta, que es, digamos, el primer antecedente de estas nulidades por violaciones a principios constitucionales, para después detenernos en los principios constitucionales que rigen a las elecciones, con un análisis, pues, importante preservarlos, ¿no? Posteriormente a ello, haríamos el análisis de la causal de nulidad abstracta en su totalidad, ¿no? Cuáles fueron sus elementos, cuáles fueron los motivos por los cuales se decidió incluir esta causal, que desde ahorita lo digo, no estaba prevista en la ley. Eso suscitó una serie de tensiones, una serie de controversias y posteriormente supuso una reforma constitucional para modificar la teleología, los fines, los porqués del sistema de nulidades. No obstante lo cual, eh, la nulidad por violación a principios constitucionales ha supuesto una manera novedosa que habla del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación como este órgano de control constitucional, ¿no? Entonces, una vez que veamos eso, vamos a ver ya propiamente los elementos de las nulidades electorales. Entremos al análisis ya de resoluciones que han marcado la pauta de esta línea jurisprudencial y ver algunos ejemplos, ¿no? Desde luego, esto ya sería más bien el día de mañana, pero digamos, ese sería el temario general, ¿no? Antes de eso, yo ya di por supuesto que muchas y muchos de los que nos acompañan ya me conocen, pero para quienes no, mi nombre es Alonso Vázquez Moyers y soy profesor investigador de la Escuela Judicial Electoral. Así que bueno, muchas gracias, buenos días. Voy a compartir una presentación, es una presentación muy, muy chiquitita, son pocas diapositivas que en realidad tienen el propósito, por un lado, desde luego, de, de guiar la sesión y también pues que no me estén viendo a mí nada más, ¿no? Que haya algún apoyo visual para efectos didácticos, ¿no? Porque si no, si de por sí en un salón de clases resulta aburrido, pues más cuando uno no está viendo a la persona físicamente, ¿no? Entonces, bueno, esa es la... Entonces, bueno, vamos primero a hablar, como decía, legislativamente a los antecedentes que han marcado la pauta para el sistema de nulidades como sistema de nulidades, ¿no? Y después cómo esto se convirtió en, eh, en la nulidad abstracta, ¿no? Que es, insisto, el ante, sin el cual no se podría entender el por qué surgió y cuáles son las finalidades de la nulidad por violación a principios constitucionales. Vámonos a 1991. Sabrán que en ese entonces, obviamente, el derecho electoral como mecanismo para proteger, como una serie de recursos también procesales a manos de los partidos, a manos de las y los electores para controvertir el contenido, controvertir las resoluciones, controvertir las propias elecciones, era muy limitado, ¿no? En el desarrollo de la justicia electoral, año importante, ¿no? Porque hay una serie de reformas, es cuando nace el Instituto, en ese entonces Federal Electoral, pero la verdad es que las capacidades, no digo técnicas, sino jurídicas, las facultades de las que estaba investido el entonces
TRIFE, ¿no? Tribunal Federal Electoral, todavía sin incorporarse al Tribunal Electoral, al Poder Judicial de la Federación y cambiar con ello su denominación, no eran tan robustas como son ahora, ¿no? Y tampoco lo era el sistema de nulidades. No obstante, había recursos ya que podían interponer los partidos, ¿no? En este trayecto largo de justicia electoral. Valga hacer un paréntesis para recomendar una bibliografía. Déjenme ver si tengo aquí el libro para inclusive hacerles llegar. ¿No? Es un libro que se acaba de presentar, creo que incluso se presenta hoy en la Feria del Libro de Guadalajara, pero que Tribunal Electoral como de la democracia. Y este primero es justamente Historia de la Democracia, es un libro coordinado por el Tribunal Electoral, por aquí lo debo de tener, bueno, al final de la clase, recuérdenme, ¿no? Para ahorita no perder tiempo, porque decía, no nada más es el sistema de impugnaciones, no nada más es la ciudadanización de los órganos, sino la idea misma de democracia con todo lo que abarca, que desde luego esta parte resulta importante y quizás, así lo digo, quizás fundamental, ¿no? Entonces, bueno, recuerden eso, ¿no? Para buscarlo con detenimiento. Pero bueno, es un libro de descarga gratuita y por eso es que les comento que pues ahí está para que lo tengan y haya un entendimiento, digamos, y acompañe no solo esta sesión, sino en general las actividades del tribunal. En fin, decía, en el 91, ¿no? Ya había posibilidades de recurrir, había una vía procesal relativas a la votación en las casillas, ¿no? Entonces, cuando se resuelven estos recursos, decía, el tribunal no tenía las facultades con las que cuenta ahora. No solo no era un tribunal constitucional, sino que las posibilidades que tenía para las anulaciones eran aquellas que estaban establecidas en la ley, lo cual eso siempre es una camisa de fuerza, ¿no? Vamos a empezar con eso. Cuando solo te puedes ceñir a un catálogo relativamente pequeño de posibilidades jurídicas, eso hace que algunos asuntos, ¿no? Sobre todo porque una nulidad, como saben, ¿no? Es de estricto derecho, ¿no? De tal suerte, y tiene que haber razones fundadas, no es cualquier cosa, ¿no? De manera tal que eso también restringe las posibilidades, ¿no? O sea, me refiero a la nulidad en general, la nulidad de un acto administrativo, ¿no? Tiene que estar especificada, no tenía, ¿no? Las cuestiones que le faltaban al acto administrativo, las cuestiones de legalidad que deben de revestirlo y que si no las tiene, entonces el acto no puede tener efectos jurídicos. Una elección tiene efectos jurídicos una vez que termina porque es así como se constituyen autoridades políticas, ¿no? De tal manera que también anular una elección tiene muchas implicaciones, ¿sí? Entonces, una postura pugna porque solo sean las causales de la ley, ¿no? Lo que pasa es que puede haber situaciones que si no están previstas por la ley, pero son violatorias del orden jurídico constitucional en el que descansa, ¿no? La propia legalidad, entonces ahí tenemos un problema, ¿sí? Y este problema se hizo evidente en 1991, desde luego el sistema político era diferente, ¿no? Todavía estaba dando, perdón, sus últimos coletazos el sistema autoritario o de partido hegemónico, como se le quiera denominar, ¿no? A veces hay quienes no aceptan, no era democrático, y bueno, de partido hegemónico, ¿no? Donde había un cierto control de algunos órganos políticos, y donde, claro, las elecciones habían sido cuestionadas históricamente en México, justamente tanto por los resultados como por la imposibilidad de modificarlos. Y aquí se hizo patente, pues, que el sistema de nulidades, este sistema tasado que existía, estas causales de nulidad de votación recibida en la casilla, tenía que modificarse, ¿no? Tenía que revisarse la regulación jurídica en materia de nulidades, porque en el entonces artículo 336 del Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales, o FIPE, imposibilitaba jurídicamente que se declarara la nulidad
cuando las irregularidades que se adujeran no encuadraban en alguna de las causales de nulidad que se establecían expresamente, ¿no? Entonces, ahorita les voy a decir cuáles eran, ¿no? Se decretaron algunas tesis que cuando uno las lee, dice, ay, jole, o sea, habla de dos cosas, ¿no? Del sistema, cómo era cerrado, ¿no? De que la ley era una camisa de fuerza. Siempre lo es en algún sentido, ¿no? Pero por eso hay interpretaciones, por eso hay una forma diferente de aproximarse al fenómeno jurídico, ¿no? Por eso ha cambiado de manera radical esta idea ultrapositivista de solo la ley, solo lo que esté ahí contenido, justamente porque así se amplían no solo los horizontes, no solo el papel del juzgador, sino y sobre todo que se cuida todo aquello que, insisto, es la base de un sistema jurídico, ¿no? Que se cristaliza en leyes, que posibilitan lo que sea, pero que descansa en una serie de principios, ¿no? Entonces, bueno, a eso nos vamos a referir. Decía, pues, que estas irregularidades parecen graves, ahorita las leo, pero no estaban, no configuraban ninguna de las causales en un estudio de fondo en cuanto a la acreditación de las mismas, ¿no? Porque era ocioso, ¿no? Por estas características taxativas del sistema de nulidades, pues bueno, a lo mejor puedo decir, bueno, me voy a entrar al estudio de fondo, pero ningún efecto práctico lleva, porque de todas maneras no puedo declarar la nulidad por ella, ¿no? Entonces, voy a leerles algunas de las tesis que en ese entonces se sustentaron en estas ideas, ¿no? Una decía, Tribunal Federal Electoral. Insisto, esto suponía una configuración diferente del tribunal, una serie de facultades acotadas, no era parte del Poder Judicial, no era un tribunal constitucional, pero bueno, Tribunal Federal Electoral no puede declarar la nulidad si no se tipifica alguna de las causales previstas en la ley. Hasta ahí, pues no pasa nada, ¿no? Tenemos, y dice la tesis que el tribunal no puede declarar una nulidad que no esté tipificada para los casos concretos, ¿no? Y las causales específicas se encontraban en 3 artículos. 285. La declaratoria de nulidad de una elección o de una casilla no podía encontrar fundamento en una analogía o mayoría de razón, ¿no? Porque en materia electoral lo que se tenía como eje para regir las nulidades era no hay nulidad sin ley. Por eso, si dije ahorita, es de estricto derecho una nulidad, ¿no? Bueno, en principio así es y hay una razón. Una nulidad es un acto, ¿no? Una declaración jurisdiccional que produce efectos, ¿no? Y los efectos son que el otro acto jurídico, ¿sí? No produzca efectos, ¿sí? Una declaración judicial que impide que un acto jurídico, que no judicial, no produzca efectos para el mundo, ¿no? Una multa, en cualquiera de sus ámbitos, la legislación penal, ¿no? Un delito que no se puede materializar, que no se puede concretizar a una persona y no se le puede, o en este caso una elección, una casilla, ¿no? Entonces, hasta ahí, bueno, tiene lógica que haya un sistema taxativo, ¿no? Vamos por partes, ¿no? Ahorita vamos problematizando esta cuestión de los límites que impone la taxatividad y en la siguiente tesis se van a ver. Decía, casillas, no es causa de nulidad de la votación el cierre anticipado de las. Imagínense, eso es grave, ¿no? Las casillas tienen que abrirse a una hora determinada y cerrar a una hora determinada. ¿Por qué? Porque la jornada electoral abarca, claro, abarca desde los actos preparatorios para los niños, pero estas tienen que estar instaladas a las 8 de la mañana y cerrar a las 6 de la tarde. Inclusive existe la posibilidad de que cierren después si todavía hay personas que se encuentren en la casilla votando. Sí se pueden cerrar antes. A ver, ¿alguien sabrá cuándo se pueden, bajo qué supuestos se puede cerrar antes una casilla? El Es que, en la ley dice el fundamento. Sí, Jonathan. Cuando ya no hay electores, cuando ya se acabaron las boletas, todos votaron, la puedes cerrar. Exacto, exacto, ¿no? Y puede suceder que a las 4 de la tarde ya no haya más boletas y pues ya no puedo, eh,
Cuando ya hubiesen votado todos, claro, en la lista nominal aparecen todos, ya votaron, ya no tengo papeletas, ahí se puede cerrar la casilla. Pero, salvo esos casos, ¿no? No se puede. Bueno, aquí se reportaron muchas irregularidades. Recordemos que la elección de 91 fue una elección intermedia que sucedió, que fue siguiente a una elección, una de las más controvertidas de la historia. No diré que la más, quizás la más fue 2006, pero a la par, ¿no? Todos nos acordamos de 2006, supongo, todas y todos. Y bueno, 88, aunque yo no recuerdo casi nada de 88, algunas cosas, una elección muy conflictiva por acusaciones de irregularidades, ¿no? Una acusación general de fraude electoral y diversas irregularidades. Bueno, en 91 también había estas acusaciones, ¿no? Había también estas cosas. Entonces, si se cerraban anticipadamente las casillas, eso no era causal de nulidad. Imagínense, eso es grave por lo que decía, no derivado de los supuestos de, bueno, que ya no hay papeletas, ya votaron todos según el padrón, sino que a un representante, una presidencia de casilla, una mesa de casilla, dijera, ¿sabes qué? Hasta aquí, y son las 12 del día, y ya no puede votar más gente, con los efectos que eso pueda tener, ¿no? Entonces, eso no era causal de nulidad. O sea, gente que no podía ejercer su derecho al voto y no obstante, ¿no? Como no existía una causal específica para eso, entonces no se podía anular esa casilla, ¿no? No constituye causal de nulidad la falta de respeto al. O sea, la secrecía del voto, que como sabemos es un elemento central de las elecciones, ¿no? Y por eso todos los elementos de seguridad que tienen en las credenciales del elector, eh, la cuestión de cómo se instala la casilla, ¿sí? La cuestión de cómo se cuida que no haya otros actos que puedan influir en la voluntad de las y los electores, ¿no? Desde la compra de votos, que te recojan, que son delitos electorales inclusive ya, ¿no? Que te recojan la credencial, que condicionen programas sociales para la votación, etcétera, etcétera, ¿no? Y todas las otras cuestiones que se conocen o que se han conocido a lo largo de los años que alteran esta idea de secrecía del voto, ¿no? Bueno, ya ven que ni siquiera es posible tomarle ya una foto a la boleta, o sea, todas estas cosas que se han ido regulando, ¿sí? Pero que en ese momento eran casillas antes, pues no te puedo anular la casilla, ¿no? Violaron la secrecía del voto. Es que ni siquiera puedo entrar a estudiar si efectivamente se violentó tal cosa, porque no hay causal, ¿no? Entonces era grave, ¿no? Sin embargo, dentro de lo malo, lo bueno es que en 1993 vino una reforma electoral, ¿no? Y tuvo algunas adiciones, algunas modificaciones, aunque conservaba el sistema tasado limitativo de las causales de nulidad de votación recibida en casilla, ¿no? Con todos estos inconvenientes, pero se fueron atemperando, ¿sí? Y hubo una importante, una trascendente adición de una denominada causal genérica de nulidad de elección de diputados y senadores. No es el tema, simplemente estoy, ¿no? Van a ver ustedes o ya vieron la causal genérica. Aquí lo digo porque eso habría, cuando en tratándose de las elecciones de diputados y senadores, si se actualizaban los extremos que preveía esta causal, el Tribunal todavía Federal Electoral podía declarar la nulidad de cualquiera de las elecciones, diputados, senadores, sin que necesariamente las violaciones tuvieran que configurar alguna o algunas de las causales de nulidad de la votación que se había recibido en casilla, ¿no? Esto lo recuperó la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación, ¿no? Y ahí está el artículo 75 de la ley, ¿no? Bueno, eso solo como una serie como el primer antecedente, ¿sí? Respecto a la causal abstracta, que es lo que nos vamos a dedicar, ¿no? Entonces, hasta 1993, ya después vino la reforma 96, pero hasta 1993 teníamos un sistema tasado
taxativo y que impedía que el tribunal pudiese conocer de violaciones que no estuvieran específicas en la ley electoral, y solo por aquellas se podían actualizar causales de nulidad, que como vimos había actos que eran verdaderamente terribles, ¿no? Que podían suceder. No digo que hayan sucedido, porque no se pudo entrar al estudio de los mismos, ¿no? Sabemos también que una acusación por sí misma no quiere decir que tenga razón, ¿no? Para ello hay que hacer un análisis tanto de los agravios, de las pruebas. Entonces, bueno, por lo menos las acusaciones no tenían una posibilidad, como posibilidad, ¿no? Artículo 17 constitucional, de acceder a la justicia y de que hubiera un órgano jurisdiccional técnicamente preparado, con los recursos burocráticos, con los recursos intelectuales suficientes para hacer un pronunciamiento con relación a eso, ¿sí? Entonces, lo digo así, ¿no? Había una denegación del acceso a la justicia. Lo aclaro por si hiciera falta. No es que fuera culpa del tribunal, ¿eh? O sea, porque trabajas ahí, pero la verdad es que así era como lo establecía la propia ley, que no la hizo el tribunal, ¿no? El tribunal no tenía tantas facultades como tiene ahora, ¿sí? Entonces, bueno, así fueron haciendo las autoridades electorales, así se fueron robusteciendo sus facultades, pero en ese momento no contaba con tales, y había esta, que también es una visión del orden jurídico, ¿no? Pero no era un tribunal constitucional, entonces tampoco podía ser una interpretación, ¿no? Y la forma inclusive de ver el derecho era diferente. Estas ideas de los principios y que van construyendo el andamiaje constitucional son relativamente nuevos, ¿no? También es un marco teórico que implica un diferente papel del juez, ¿no? De las y los juzgadores, no sé, el juez, de las jueces y los jueces, y del derecho mismo, ¿no? No nada más como lo estrictamente puesto en papel, pero el 91, por canon, ¿no? Pues era simple y sencillamente suponía una forma de ver el derecho, el papel del juez, la juez. Y desde luego que no había un sistema robusto eh, electoral, ¿no? Digamos, de derecho electoral. Estaba en desarrollo, y un sistema político que pues tampoco lo permitía mucho, ¿no? Los cambios que sí había no eran por gracia divina del sistema político, era porque había tensiones o porque había conflictos, ¿sí? Que se habían iniciado anteriormente, y esos supusieron reformas. Y las reformas no dejaban contentos a las y los actores políticos, no dejaban contentas a la ciudadanía, ¿no? Entonces, bueno, eso también fue transformando el quehacer de las autoridades electorales. Bueno, hasta ahí esos antecedentes históricos, ¿no? Entonces, vamos a dar un poquito un viraje para hablar de principios constitucionales, que, como digo, suponen un cambio de paradigma. Desde un sistema ultra positivo, pues el derecho es lo que está en la ley. Pero estas ideas se han ido, afortunadamente, diría yo, modificando en cuanto no solo a las fuentes del derecho, sino en cuanto a qué es y cuál es la teleología, ¿no? ¿Para qué tenemos, en este caso, por ejemplo, tribunales constitucionales? Y esa misma idea, pues nos va a decir, bueno, para cuidar la Constitución, ok, y lo que está en la Constitución es solo lo que está ahí explícito, ¿no? Y ahí ha habido un desarrollo teórico, ¿no? Importante en las últimas décadas, que nos han llevado a pensar que, y no es tan nuevo, digamos, ¿no? O sea, ha sido como un retomar ciertas ideas del positivismo, del naturalismo, ¿no? De las que después otras corrientes se alejan, etcétera. Pero bueno, el chiste es que es una forma diferente de pensar el derecho y de pensar en los pilares de los, ¿no? A mí no me gusta luego decirlo de esa forma, pero a veces pues me gana el lenguaje técnico jurídico del que siempre procuro alejarme. En fin, los principios constitucionales, entonces, ¿no? Ahorita hablando de las restricciones. Ahora hablemos desde este otro marco teórico, ya no nada más desde la restricción de la camisa de fuerza
solo lo que diga la ley, ¿no? Que sigue siendo un problema, ¿no? Y que sigue siendo una discusión de pronto, ¿sí? Pero bueno, los principios constitucionales son el eje, son el sostén del orden estatal, tienen que mantener su vigencia en todo momento. Entonces, toda afectación que llegue a suscitarse durante los procesos electorales condiciona la validez del resultado de estos, ¿no? Eh, Estos principios que rigen, que dan sustento al sistema jurídico electoral, no es posible advertir que sean violados de manera parcial e intrascendente, ¿no? Su naturaleza les reclama mantenerse inmunes, con un grado de primacía. Cualquier manifestación material que implique la reducción de la validez de los principios se tiene que subsanar por el órgano encargado de la tutela constitucional, sea por la imposición de multas, por el sistema de nulidades, dependiendo de lo que se trata. Y bueno, pues esto en los comicios corresponde al Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, ¿no? Que se ha transformado nuevamente en sus facultades, se ha convertido en un tribunal constitucional y esa facultad de control constitucional dice que, bueno, supone que no requiere tener facultades expresas para mantener y hacer valer la eficacia de la Constitución, ¿no? Se puede erigir en plena jurisdicción y puede actuar para cumplimentar su función de custodia del orden constitucional. Eso no quiere decir, pues, que la presunción, la mera presunción, no, más bien, la mera presunción no puede evidenciar, no puede constituir prueba alguna de elementos certeros, plenos, fehacientes jurídicamente. Vamos a ver algunos de los criterios, ¿no? Porque si no, en el supuesto esfuerzo por salvaguardar el orden constitucional, se afectan otros principios como los de certeza y seguridad jurídica. En el caso de las nulidades, veremos la tesis de la conservación de los actos electoralmente válidos, ¿no? Ahorita nada más lo menciono así para decir, bueno, tenemos una serie de principios en los que descansan que suponen esta otra manera de entender el derecho, de entender el sustento constitucional, los fines constitucionales que tienen las elecciones, ¿no? Que bueno, pues finalmente, como dije, como acto jurídico, suponen construir desde lo social a las autoridades políticas, ¿no? ¿Por qué desde lo social? Porque el derecho, al decir que es una autoridad legalmente constituida, legítima, pues es la que les dota de las facultades, del poder y de la denominación, ¿sí? Yo no, desde luego, pero no se convierte uno jurídico declarativo, pero es un acto jurídico que tiene efectos más allá de lo declarativo, ¿no? Y una persona investida con ese poder, con ese reconocimiento social, bueno, ese reconocimiento social se lo da el derecho. Por eso son importantes inclusive las formas jurídicas, ¿no? No nada más para el derecho, ¿no? Nada más para satisfacer de, oh, claro, es que hay un fundamento jurídico. Bueno, pues sí, y porque eso es, digamos, el medio a través del cual se le dota de un significado específico a una persona, ¿no? Aquí saliéndonos del derecho, porque luego es muy aburrido, la verdad, hablar solo de normas y de procedimientos y de reglamentos cuando tienen muchísimos otros alcances. Entonces, si yo voy a constituir una autoridad política que va a tomar decisiones, ¿no? Que va a votar en un órgano legislativo, que va a tomar decisiones sobre política pública, ese tiene que tener un fundamento legítimo, ¿no? Un fundamento legítimo no solo pensando en la ley, sino un reconocimiento, ¿no? Que se le dé para que su nombramiento, para que el significado de eso regulatorio. Bueno, eso lo encontramos en la ley, en los procedimientos jurídicos, ¿sí? Pero es una forma de construir el significado de la persona como actuante y que puede ejecutar esos actos, ¿no? Entonces, por eso es importante que estos procedimientos como actos jurídicos construyan autoridades legítimas y que esa construcción de autoridades legítimas descanse en también formas simbólicas de construir esa legitimidad. Y esa forma simbólica, para efectos del derecho, pero para efectos sociales, la encontramos en la Constitución, ¿sí? Y es por eso que se protege la Constitución por medio de los tribunales. Bueno, y por eso mismo tampoco puede ser discrecional, ¿no? Bueno, dicho todo eso, que espero que haya quedado un poco clara la digresión y por qué, ¿no?
vamos a algunos de los principios constitucionales en materia electoral, ¿no? De acuerdo con el artículo 41, base primera, párrafo. Espérenme, porque así. El sufragio tiene que ser universal y libre, ¿no? Eso lo conocemos todas y todos. Sabemos inclusive en qué consiste, o podríamos decir cuáles son la universalidad, la libertad, la secrecía y directo. Universalidad, que sabemos, estos siempre hay que tejer fino cuando decimos sufragio universal. Eso no quiere decir que todas y todos podamos votar, ni históricamente ni en el presente, ¿no? Hay una serie de requisitos, ciudadanas y ciudadanos mexicanos, por un lado, ¿sí? Claro, el concepto de ciudadanía también se va ampliando. Ciudadanas y ciudadanos quiere decir, bueno, entonces que sean mayores de edad, que estén en pleno uso y goce de sus derechos político-electorales, lo cual quiere decir que no hayan sido condenados por una pena privativa de libertad, condenados, ¿no? O sea, ya el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación ha hecho los ajustes necesarios. Perdón, voy a alzar un poquito la voz porque estoy aquí en la oficina y hay un poco más de ruido. Estaba procurando mantenerme en un tono por las mismas razones bajo, pero ahorita pues ya voy a tener que hablar un poco más fuerte. Decía pues que, ya se me fue la idea, que la ciudadanía no se pierde, ahora no, está en línea jurisprudencial, por tener un proceso que suponga la pena privativa de libertad de manera preventiva, ¿no? Una figura terrible, por cierto, la prisión preventiva, pero eso es materia, eso es harina de otro costal, ¿no? Pero el chiste es que como subsiste tu principio de presunción de inocencia, entonces no se te pueden privar de derechos o de todos los derechos de ciudadanía. Bueno, entonces la universalidad sí, pero acotada, históricamente ha estado acotada, ¿no? Si se pensaba en el sufragio universal en principios de los años de entonces no es universal, ¿sí? Y así sucesivamente, ¿sí? Inclusive, ayer tuvimos un módulo en otro diplomado que hablaba sobre los sistemas normativos indígenas y cómo en esas configuraciones esa universalidad del voto también se pone en cuestión. Aquellos que pertenezcan a la comunidad y no hay un criterio externo, digamos, de jurídico occidental que pueda decir quiénes pertenecen. Es que eso lo definen ellas y ellos. Y esas definiciones se tienen que respetar y entonces ahí también vemos acotada la universalidad. Entonces, el universo de votantes se define con relación a la comunidad de que se trate. Ni siquiera lo voy a decir, no es el Estado mexicano quien lo define, ¿no? Hay diferentes comunidades, hay este pluralismo jurídico que va a dar diferentes acotaciones. Pero bueno, la universalidad es todos aquellos que puedan participar de una elección, ¿no? Porque sean parte de la misma, ya sea entidad federativa, ya sea porque sean parte del municipio, todos esos son recortes a la universalidad, ¿no? O ya sea porque son parte de la comunidad, pueden participar. Eso. Libertad. Que no tenga restricciones ni materiales ni de otra índole. ¿Cuáles pueden ser? Esto que decíamos, ¿no? Condicionar programas sociales, condicionar la entrega de algo, amenazas, ¿no? Todo aquello que impida que una ciudadana o un ciudadano emita su sufragio sin ninguna constricción ajena a las que ya existen, porque tampoco podemos decir, ajeno, no, pues no estamos en un universo fuera de toda valoración, ¿no? Entonces, ¿qué puede condicionar? ¿Mi voto lo puede condicionar mi posición social? Sí. No digo que la condicione necesariamente, pero ¿puede condicionar? Sí. ¿La puede condicionar mi entorno familiar? Sí. ¿La puede condicionar los periódicos que yo leo? Sí. Hay muchas cosas que la pueden condicionar. Sin embargo, va a estar así como de, bueno, libremente. Si yo nací, no es mi caso, ¿no? Pero, y tampoco no lo digo como, ni como queja, ni como deseo, ¿no? Simple y sencillamente, mis padres no eran militantes del Partido Comunista. Sí tenían su tendencia así como inclinada hacia una posición política,
de izquierda, ¿no? Pero bueno, yo nací en una cuna comunista, pues lo más probable es que sea eso, ¿no? Ahí es que no ejerciste tu libertad. Bueno, la libertad siempre está constreñida, ¿no? No tengo la libertad para elegir qué idioma hablo. Llego a un mundo en donde la gente se comunica en idioma castellano, español, y además lo aprendo con los regionalismos propios de la Ciudad de México. Entonces, vaya, nunca es algo enteramente libre, siempre hay constricciones, pero esas constricciones no tienen que ser tales que condicionen sufragio. Es decir, yo quería votar por alguien, pero en ese ejercicio hubo una serie de factores, ¿no? Una serie de intervenciones que fueron en contra de mi voluntad, ¿no? Que no pudieron hacer que mi expresión materializada en cruzar una boleta fuera libre. ¿Por qué? Porque me dijeron en mi trabajo que me iban a correr, porque en el trabajo, digo, esto pasó, ¿no? En el 88 se acusaba que eso sucedía, ¿no? En diferentes lugares estaban los sectores que le llamaban del PRI corporativo, ¿no? Y entonces, pues te condicionaban no solo en la entrega de recursos, ¿no? De apoyos, de despensas, sino también de decir, no, aquí tienes tu boleta y me vas a traer una en blanco, o sea, todas estas prácticas, ¿no? Entonces, eso afecta a la libertad, desde luego. Cuando hay intervenciones ilegales de figuras políticas, ¿no? Intervenciones que no deben, artículo 134, que tiene un encargo para determinadas funciones y le está utilizando, ¿no? Esa legitimidad, ese encargo, esa posibilidad, inclusive mediática, de manifestarse para influir en este acto que tendría que ser un ejercicio relativamente libre, ¿no? Con todas las condicionantes que ya dije, y que además esas condiciones tampoco quiere decir que, nací en familia comunista, voy a ser comunista, a lo mejor hasta me rebelo, ¿no? O sea, siempre hay esa posibilidad, pues. Entonces, eso. Secreto, pues igual, ¿no? No solo que yo no le diga a mis compañeros de trabajo porque no quiero, porque me da pena o porque quiero evitar un conflicto, que yo voté por determinada candidata o candidato, sino que se tiene que conservar esa secrecía a la hora de echar la boleta, ¿no? Y que sea esto, ¿no? Un reflejo únicamente de mis deseos de quiénes son los que me van a representar y gobernar. Y directo, igualmente, ¿no? No es, oye, pues ve, cruza la boleta por mí, ¿no? ¿Sí? Entonces, estos principios que rigen el ejercicio del voto ciudadano se tienen que proteger de manera efectiva y permanente, ¿no? Porque cualquier reducción, cualquier vulneración afectaría directamente la validez del resultado electoral porque son elementos condicionantes, ¿no? Es evidente. Si se trata de que las personas sean las que, volvemos a la construcción simbólica, ¿no? Sean, no nada más es el acto declarativo jurídico, sino que esto deriva de un contrato social, ¿no? En el que todas y todos participamos en la construcción de autoridades políticas. Y entonces esa voluntad popular, entre otras cosas, se refleja en cruzar una boleta electoral, que es un acto que tiene efectos jurídicos, declarativos y simbólicos, ¿no? De que construye a personas que tienen un significado y con ello pueden ejercer facultades específicas, ¿no? Entonces, el valor del Estado, o un valor del Estado democrático constitucional, es esta posibilidad de manera libre, ¿no? Ya desde el siglo XIX se advertía que era importante que se protegiese la libertad del sufragio, ¿no? Y esta siempre se ha presumido, por lo menos se ha pensado, como inviolable, porque la secrecía es un principio íntimamente relacionado con la libertad, ¿no? ¿Cómo va a ser libre si yo tengo que decirle a alguien? Deja tú, yo puedo decirle a quien yo quiera, pero siempre y cuando eso sea porque a mí me da la gana decir que yo voté por Donald Trump. Desde luego no, ¿no? Nada más para poner un ejemplo extravagante, que desde luego ni siquiera puedo porque no soy ciudadano norteamericano. Tenemos dos manos levantadas. A ver, vamos a darles la palabra. Gracias. Siempre me gusta que quieran participar. Vamos a comenzar con Alejandro Acosta, porque lo tengo así aquí abrí una fila en el Zoom,
Y entonces tengo primero a Alejandro Acosta Jiménez, por favor. Bueno, a lo mejor tiene algún problema de conexión, entonces vamos a darle la palabra a Lisette Sánchez, por favor. Gracias y gusto en Hola, saludarla, Lisette. hola, buenos días. Perdón por la tardanza, pero no sé, hubo un problema con la No hay problema. tecnología. Me llamaba la atención poderosamente esta situación de la secrecía del voto en relación a la libertad para decir por quién me perfilo para votar. Y eso con base pues en una primera instancia en aquellos tiempos cuando se ponían las pancartas afuera de la casa o pues digamos, no pancartas o los letrerotes o las bardas que se pintaban afuera de las casas y que se sigue haciendo. Y ahora que lo vemos en redes sociales, ¿no? Muchas personas perfilan a lo mejor ya al momento de llegar a la mampara con la boleta puedan decidir otra cosa, pero de primera intención de lo que pueden expresar en su entorno, pues están perfilándose por cierta corriente, por cierto partido o por cierto candidato. Pues también ahí podemos denotar dos aspectos, ¿no? O te vas por el partido o te vas nada más por el candidato, ¿no? No necesariamente tienes que estar a favor del partido para votar por determinado candidato. Entonces, sí, cuando dijo exactamente, es tan íntimamente relacionado, dije, sí, o sea, al final de cuentas es impresionante cómo nuestro sistema electoral puede organizar y reorganizar y sistematizar esos puntos, ¿no? Sí, Gracias. sin duda, sin duda. Muchas gracias por la participación, Lisette. Cuando participe, ¿me pueden hablar de tú particularmente de edad avanzada? Y aunque lo fuera, yo no tendría problema con eso, ¿eh? Así que me pueden decir Alonso y adelante, ¿no? Digo, si gustan, tampoco es un mandato, desde luego. Gracias, Lizeth. Alejandro Acosta, ahora sí, por favor. Disculpe, es que no le escuchábamos, entonces por eso cedimos la palabra primero a Lizeth. Adelante, por favor. No, creo que no lo tenemos. Queda pendiente entonces su participación para ahorita que podamos recuperar la comunicación con él. Entonces, bueno, me refería pues a la importancia de la libertad del sufragio, su construcción histórica y cómo tanto la secrecía como la libertad, pues están íntimamente relacionados, ¿no? No puede ser libre aquel voto que tenga que expresarse previamente. Yo, insisto, yo lo puedo decir si quiero, yo siquiera considerado esa posibilidad, pero por eso lo digo, ¿no? Por inverosímil, pero dije, bueno, yo soy libre de decir que voté por Trump, ¿no? Insisto, no, jamás lo hubiera hecho, nunca en la vida, no hay forma, pero es el ejemplo extravagante, ¿no? Bueno, yo podría ser libre de decirlo si así lo deseo, pero eso no puede estar condicionado a ver, dime por quién vas a votar para ver si, pues para ver si conservas tu empleo, para ver si te doy este apoyo al que tienes derecho, ¿no? Y así sucesivamente. O sea, podemos encontrar muchos ejemplos, ¿no? Entonces, por eso es lo importante. El secreto es una protección que impide conocer la opción elegida por parte del ciudadano al momento de emitir su voto. Por eso se depositan en una urna también, ¿no? Se doblan, ¿no? No es así de que el representante, a ver, ven acá, deja ver por quién votaste. Chavo, no, a ver, venga. Y puede suceder, o sea, esa es la parte importante, o sea, pareciera una tontería, pero esa es viera estos mecanismos como sí puede existir en otros países en donde, a ver, ahorita que esta persona acaba de depositar su boleta, como lo hacemos con todas y todos, tráeme. ¿Y qué creen? Mira, votó por tal. No, pues a la lista, ¿no? Y en esa lista, pues todo lo que puede tener efectos políticos, ¿no? Entonces,
esta presunción de la que gozan, derivado de la secrecía, derivado de la libertad, es que son válidos los votos, ¿no? Es decir, dado que están revestidos de esta secrecía y libertad, vamos a ver una primera cuestión, una primera característica, y que esta característica choca, colisiona y pone en problemas a los tribunales a la hora de anular, ¿no? Claro, por eso tiene que haber causales y por eso tiene que haber motivos y por eso tiene que haber un estudio y por eso tiene que acreditarse que existen violaciones. Porque, dado que el voto está protegido, pasarles aquí una tesis, una jurisprudencia en realidad, que tiene que ver con esto, ¿no? Entonces vamos acá. Déjenme ver si es esa, porque luego, ¿qué tal que me equivoqué? Ahorita no se ve. A ver, no se ve. Permítanme, ¿eh? No se pudo compartir. Y que también es un principio, además. Es un principio. A ver, es que está medio lenta aquí la cosa con la conexión. Entonces déjenme otra vez intentar compartir. Ya. Principio de conservación de los actos públicos válidamente celebrados. Esto, insisto, choca con una nulidad. Una nulidad tendría que decir, ¿por qué no se van a conservar actos? O sea, a ver, y esto es algo que fuera del derecho, no todo es negativo. No se entiende. ¿Pero por qué el tribunal no anuló? Bueno, a ver, espérate. Es que anular no nada más es decir, bueno, pues ya no vale ya. Hay muchas ciudadanas y ciudadanos, ¿no? Que fueron ese día, que se formaron, que cruzaron su boleta, hubo una organización previa, ¿no? La selección de la ciudadanía, y eso implica recursos humanos y recursos económicos, desde luego, organizar elecciones caro, ¿no? Capacitar a las y los funcionarios de casilla, que no, y las ciudadanas y ciudadanos que se levantan temprano, que van por la paquetería electoral, que instalan la casilla, y luego ciudadanas y ciudadanos que van y cruzan una boleta, que son miles, y entonces, así como decir, híjole, vamos a esos actos, ¿no? Esos actos con efectos jurídicos, no los vamos a tomar en cuenta, no pueden producir efectos, también puede vulnerar la voluntad popular. Entonces, tiene esos actos están viciados de tal manera que no pueden repararse, que no pueden, que no son fiel reflejo de la voluntad ciudadana, ¿sí? Que esa es la idea sobre la que descansa la nulidad. Entonces no es cualquier cosa. Bueno, pues ya declaro nulidad y ya, ¿no? No es una multa de tránsito. Y esto lo digo porque yo fui abogado administrativo y trabajé en el Tribunal de Justicia Fiscal Administrativa, en ese entonces fiscal administrativa, y pues anular una boleta de multa, pues además de que era relativamente sencillo porque no tenía los requisitos legales, pues es relativamente intrascendente, ¿no? Pues es una persona que no va a pagar sus 2,000 pesos de multa. Bueno, pues dinero que no entra al presupuesto, pero pues son aprovechamientos, no es algo que necesariamente estoy quitando dinero al erario, ¿no? Pero aquí no estamos hablando de eso. Aquí estamos hablando de cómo se constituyen autoridades políticas legítimas que toman decisiones y que, insisto, son reflejo de la voluntad. Los actos se tenderían a conservar. No voy a anular por anular, ¿sí? Y aquí está la jurisprudencia, ¿no? La Ley General del Sistema de Medios de Impugnación, el Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales. Estamos hablando de una jurisprudencia del 98, por si hay alguna cuestión ahí relativa a disposiciones, ¿no? La Constitución, la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación, consignan este principio de actos válidamente celebrados, ¿no? Lo útil no puede ser viciado por lo inútil, ¿sí? Violaciones relativamente pequeñas no pueden suponer que un acto grande, ¿sí?, esté afectado en su validez total, ¿no?
Entonces, en el derecho electoral mexicano tiene estas características, ¿no? La unidad de votaciones, de casillas, de cómputo, se constate que efectivamente los supuestos de la causal que está prevista en la legislación, cuando los errores, las inconsistencias, los vicios, los efectos, den cuenta de esto, ¿no? Y que además esto sean determinantes para el resultado de la votación o la elección. El criterio de determinancia, mañana lo vamos a ver con mayor profundidad, ¿no? Pero siempre y cuando sea así, no que sea, pues es una violación que, a ver, te ganaron, por ejemplo, ¿no? Te ganaron por 35,000 votos, pero te ganaron por 10 millones de votos. Y tú dices que hubo compra de votos, lo acreditas, es más, en una casilla y que esa casilla se produjeron, no sé, vamos a pensar que una casilla, 1,000 votos, te ganaron por 10 millones. Puedo anular esa casilla, pero eso no afecta el resultado de la elección. Tú no puedes pedir la nulidad, bueno, la puedes pedir, pero no te la van a conceder, ¿no? La nulidad de la elección porque en una casilla hubo estos y tiene que ser determinante, ¿no? Caso contrario, si yo pierdo por 50 votos y en una casilla se acreditan violaciones y en esa casilla se emitieron 1,000 votos, ahí sí puede ser y puede tener resultados para la elección. O sea, hay que tener en cuenta esta parte. No sé si esté hablando de muchas cosas a la vez, si es así, díganmelo o no, porque, o sea, lo que me interesa hablando de esto es que no hay una fórmula general para decir cuándo es determinante. Mañana lo vamos a ver más a profundidad, pero voy adelantando esta parte, ¿no? Entonces, en principio rige esta idea de que los actos de votación que constituyen autoridades políticas, que reflejan la voluntad ciudadana, ¿no? No se van a anular por cualquier cosa, la elección en su conjunto, ¿sí? Estos solo dejarán de producir efectos jurídicos cuando sean determinantes para el resultado de la elección. Depende de cada elección cuándo son determinantes o no. Eso como primer elemento. Más allá de la votación, de la cómputo de la elección, en el que se actualice la causal. ¿Hubo violaciones para la elección de gobernador? Pues entonces no voy a anular la de diputados, no voy a anular la de presidente, ¿no? Para que no se dañen, otra vez, derechos de tercero, el derecho al voto activo de las personas, ¿no? No, dice aquí, no debe ser viciado por imperfecciones menores que se cometan por un órgano electoral no especializado, ¿no? Que puede ser la ciudadanía que cuenta los votos, y así sucesivamente, ¿no? Y si estas irregularidades son menores, no determinan el resultado de la votación, son insuficientes para acarrear esta sanción anulatoria que decimos. Los efectos son gigantescos, ¿no? ¿Por qué? Si bien es cierto que las elecciones tienen que ser ciertas y todo, también es cierto que para que su certeza se pueda ver condicionada, para que no pueda surtir efectos, tiene que haber elementos tales que lo demuestren, ¿no? Hubo equidad, se me hace que hubo, no, hay que demostrarlo porque tenemos aquí que cuidar la voluntad popular, y cuidar la voluntad popular no solo significa anular, significa que no voy a anular por cualquier cosa, ¿sí? Eso es en esencia lo que dice la jurisprudencia. Aquí se las proyecto, es la 9/98, ¿no? Bueno, dejo de compartir esa parte para seguir hablando de esta parte de la libertad de los principios, ¿no? Ahora, si una elección fuese pública, abierta, ¿no? Entonces la libertad del sufragio solo se puede vulnerar mediante la coacción directa y se vería también involucrada la secrecía. El voto es una consecuencia, pues, de un ejercicio libérrimo o relativamente libre, como quieran ponerlo, ¿no? Para quien piense, no, es súper libre, no hay nada más libre que el voto. Yo diría, siempre hay constricciones para cualquier cosa, ¿no? Para cualquier cosa que uno aparentemente decida. Sí. De elegir entre varias opciones. Ya el hecho de que haya opciones y que estas no sean ilimitadas, pues es, por lo tanto, una condicionante de la libertad. ¿Qué tal si ninguno me gusta? Por ejemplo, ¿no? Entonces, bueno, es un ejercicio relativamente libre, dentro de las posibilidades.
pero por su propia condición resulta materialmente imposible advertir el sentido de la elección, porque la decisión del votante es un acto íntimo en principio, ¿no? Emana de la libertad racional. Bueno, a ver, la libertad, de la libertad, que no es nada más un acto racional y no tendría ni por qué serlo y ni quiero que lo sea, ¿no? También puede haber emotividad en el votar, ¿por qué no? O sea, yo puedo votar diciendo quiero que cambie algo o quiero que no cambie algo o estoy enojado por una situación y eso es tan válido como hacer una argumentación nítida, absoluta, con relación a por qué supuestamente es mejor una opción que otra. De voluntad, y la voluntad puede ser racional, puede ser irracional, puede tener sentimientos involucrados y eso no demerita el ejercicio, ¿no? Hay que quitar un poco esos lugares comunes de la racionalidad y qué significa eso, ¿no? A final de cuentas. ¿Y por qué no podría no ser? ¿Por qué tendría que ser solo racional? ¿No? Imagínense, justifícame tu voto. No tengo que justificar nada. Yo voto por quien yo quiera, por las razones que yo decida. ¿Sí? Y esas razones pueden ser tan tontas como, no sé, no voy a poner ejemplos porque siempre puede tener resonancia, pero bueno, pueden ser las que yo quiera y pueden ser emotivas. ¿Sí? Entonces, bueno, simplemente es un ejercicio personal. ¿Sí? De tal manera, pues, que no existe forma de saber con exactitud cuál fue la opción elegida por una persona. La única manera para que este principio de libertad de sufragio se quebrantara sería mediante la realización de acciones coercitivas, ¿no? Con elementos intimidatorios notables, en donde se advierte no es un elemento del todo determinante, porque la secrecía del sufragio se tendría que afectar, ¿no? Para conocer con precisión la elección emitida por un ciudadano o ciudadana determinada. De tal forma, pues, que tales violaciones serían tan evidentes que se acreditaría la violación de estos principios y entonces se materializa la invalidez de los comicios. La acreditación de los agravios en los que se argumenta la violación de los principios constitucionales resulta también un factor esencial y determinante para concretar la invalidez, ¿no? Entonces, tampoco basta la presunción para evidenciar la existencia de esas infracciones, ¿no? Si se reconocen violaciones a los principios de libertad y secrecía del sufragio, pero no se acreditan, nuevamente estamos faltando a principios constitucionales como la certeza y seguridad jurídica. Si se acreditan, los hechos que hayan generado los agravios y los una condición sine qua non para que se declare la invalidez es, como había dicho, ¿no? Adelante un poquito, la determinancia de los actos. Bueno, ahora, conforme a lo que prevé el propio artículo 41 de la Constitución, las elecciones válidas tienen que ser libres, auténticas y periódicas. La periodicidad también es un principio que tienen los sistemas constitucionales y democráticos, ¿no? Esta periodicidad, ¿no? Que implica inclusive la renovación de los poderes, la limitación temporal de los mismos, y entonces de esta manera, con la periodicidad, se garantiza que el ejercicio de cualquier cargo público está sujeto a momentos, ¿no? Y su renovación también se define de acuerdo con la voluntad popular, de manera tal que los cargos solo se ejercen durante un periodo de tiempo, no son permanentes, y esto pues también limita las posibilidades en cómo se ejerce el poder, ¿no? Esta libertad, esta autenticidad de las elecciones radica en que la voluntad del electorado no sea manipulada, no sea coaccionada, no sea sometida a una pretensión ajena. Entonces, tienen que existir, otra vez, pruebas fehacientes que acrediten la realización de tales hechos, ¿no? Que evidencien el grado de afectación de la voluntariedad del votante. Y hay otros dos principios que se tienen que hacer valer, que se tienen que hacer notar y que también son pilares de nuestro sistema jurídico, político, constitucional, la equidad y la legalidad, ¿no? La equidad en la contienda, aunque no está explicitado en la Constitución,
su existencia se puede inferir de varias cosas, ¿no? Que tiene que ver con los recursos presupuestales, con el ejercicio de funciones, ¿no? El artículo 134 constitucional, ¿no? Y que pues significa que los candidatos y candidatos, los partidos políticos, estén en igualdad de circunstancias, que no haya factores ajenos a la propia voluntad ciudadana que les pongan en una ventaja indebida, ¿no? Que las ventajas que sí puedan tener sean reflejo igualmente de la voluntad popular, ¿no? De tal manera que la distribución de los recursos, ¿no? El financiamiento, el acceso a los medios de comunicación, sea conforme a sus resultados electorales y no conforme a otros factores, ¿no? Que intervengan factores de poder económico o factores de poder político, ¿no? El gobernador, gobernadora, presidente municipal, presidente de la República. Perdón, voy a hablar más fuerte por el ruido, ¿no? Que intervienen ilegalmente alterar con ello también la voluntad ciudadana y entonces eso pone en condiciones de poca equidad, digamos, desequilibra a las opciones políticas, porque hay una que va a tener preferencia sobre las otras, bueno, que va a tener más posibilidades de triunfar porque se pone en una situación de ventaja, que insisto, una ventaja indebida, porque hay otros agentes externos a los partidos políticos, a la ciudadanía, que intermedian, ¿no? Entonces, para evitar esto, está el principio de equidad, se reparten de una determinada manera los recursos, las prerrogativas, y se cuida que el ejercicio de las, bajo la voz nuevamente, ¿no? Que el ejercicio de los cargos públicos también se sujete a las facultades para las cuales está previsto, ¿no? Entonces, bueno, equidad en la contienda. Desde luego, no son conceptos tan sencillos a la hora de materializarse en una impugnación y de tener que resolverlos. Cuando formas una serie de líneas jurisprudenciales que nos van a ir marcando pautas, pero que no está previamente definido, ¿no? Y que hay que hacer un ejercicio de intelección para saber si se cumplieron o no esos principios, pero insisto, hay que demostrarlos. Bueno, ilegalidad, ¿no? Obviamente, cuando algunos de los partidos políticos durante la contienda exceden límites, restricciones establecidas en distintas normas jurídicas, y bueno, funcionarios públicos, ¿no? Ese es un poco más fácil de ir en contra de la ley, ¿no? Es un poco más fácil de explicarse, que no necesariamente por ello implica que sea más sencillo de entenderse. Bueno, todo esto, todos estos, los principios, esta forma de entender el derecho, la taxatividad, la facultad que ha ido en aumento del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación para cuidar la Constitución con sus facultades ya de Tribunal Constitucional, a partir de entonces, vamos a entrar a la idea de la causal abstracta, que es el antecedente inmediato, ¿no? Desde el 2000, ya hablando en otra línea temporal, el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación ha empleado distintos métodos para enfrentar violaciones constitucionales que se presentan en distintos procesos electorales. Se escucha bien, ¿verdad? Hasta aquí. Vamos, perfecto. Bueno, entonces decía eso, ¿no? En el tiempo transcurrido hubo variaciones en el desempeño de esa labor. Hubo intentos por generar criterios que han dado o que dieron mayor sustento a la declaración de invalidez de los comicios y así someter la necesidad de sortear los obstáculos de los cuerpos políticos, ¿no? Las reformas a la Constitución que establecieron en la reforma constitucional otras cuestiones relativas a las nulidades, ¿no? Entonces, bueno, primero que nada, vamos a hablar decía, la causal abstracta, que tiene sus antecedentes en una elección constitucional sucedida en el año 2000, ¿no? En el año 2000, por primera y por única vez, el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación
decretó la nulidad de los comicios con base en esta llamada causal abstracta. El expediente es el JRC, Juicio de Revisión Constitucional 487/2000, que resolvió la nulidad de la elección de gobernador del estado de Tabasco. Revocó la sentencia del Tribunal Electoral de Tabasco. Y, en general, las irregularidades que se comprobaron y que motivó esta decisión de la Sala Superior consistieron de manera sintética en salieron paquetes electorales fuera de los supuestos de excepción para tal fin, hubo quema de material electoral, hubo indicios de financiamiento ilícito de la campaña del candidato del partido en el gobierno y se ubicó material electoral en la sede de una empresa. Entonces, ahí vemos ya principios que fueron violentados, ¿sí? Hago un corte temporal. El 14 de noviembre de 2007 entró en vigor una reforma constitucional en materia electoral que supuso, entre otras cosas, el cambio en la fracción segunda del artículo, del párrafo cuarto, perdón, del artículo 99 de la Constitución, que decía que al Tribunal Electoral le corresponde resolver en forma definitiva e inatacable sobre, párrafo segundo, fracción segunda, las impugnaciones que se presenten sobre la elección de presidente de los Estados Unidos mexicanos, que serán resueltas. Las salas superior y salas regionales, siguiente párrafo, del tribunal solo podrán declarar la nulidad de una elección por las causales que expresamente se establezcan en las leyes. Lo relevante de esto es que antes de la reforma, la fracción 2 solo tenía 2 párrafos, se le añadió uno más, se colocó esto que añadí, ¿no? Que era una especie de parche, ¿no? Que hablaba de las disposiciones exclusivas para la elección presidencial y que suponía que si la nulidad de la elección a la que se refiere como expresamente previstas en las leyes se relaciona con la elección presidencial de manera exclusiva, y entonces, ¿qué pasaba con las otras elecciones? ¿Sí? Bueno, decía pues esto para ver 2 matrices, ¿no? Que tienen que ver con lo que vamos a desarrollar. La causal de nulidad abstracta, ya vimos sus antecedentes y sus características. Está bueno. 7, que se refiere a la elección presidencial, se añade en ese párrafo, y que se refiere nuevamente a un sistema tasado, solo las causales que estén explicitadas en la ley. A principio de la sesión me refería al 88 como una elección particularmente conflictiva. Bueno, la de 2006 esa creo que todas y todos la recordamos, fue muy conflictiva, ¿no? Y en las impugnaciones se trató en buena medida de acreditar y de hacer valer la causal genérica, perdón, la causal abstracta, porque ya había antecedentes, ¿no? La de 2000, que se había anulado las elecciones, se había materializado esa causal. Y entonces, bueno, había esta preocupación, recordemos la reforma de 2007, que supuso un montón de cosas, ¿no? Supuso cambios en cuanto hacía a la legislación de acceso. Entonces, bueno, también un poco para evitar que en un momento dado se hiciera valer esta causal y que pudiese anular una elección presidencial y se restringieron a los supuestos que pasa la ley, ¿sí? Bueno, voy a retomar la idea de la causal abstracta, nada más aquí para dar un poco del conflicto, ¿sí? Ahí están algunas de las causales que se hicieron valer en esa elección de 2000, ¿sí? Y que después en 2007 se reformó para decir, esto no va, ¿sí? Bueno, aquí están estas causales. Déjenme, ahora les voy a compartir otra cosa. Voy a compartirles la tesis o la jurisprudencia ya no vigente de la causal abstracta. Jurisprudencia, esta era de 2004, la elección fue de 2000. Pero entonces aquí también se hace una interpretación de artículos constitucionales, ¿no? Que establecen principios. Sufragio universal, libre, secreto.
y establecen las condiciones de la equidad, ¿sí? Establecen también control de constitucionalidad y de legalidad como facultad del tribunal. Y estos principios, para considerar que las elecciones son libres, ¿no? O sea, va concatenando todos los principios, auténticas y periódicas, son los principios que ya referimos, como es la teleología del artículo 41. Si esos principios se inobservan de manera generalizada, entonces no se da la condición de las elecciones y por lo tanto no se puede hablar, eso no lo dice aquí, pero bueno, por lo tanto no se puede hablar ni de respeto a la voluntad popular, ni de autoridades políticas legítimas, ¿no? Porque si estos principios se vulneran de manera importante, que impidan de tal forma la posibilidad de tenerlos satisfechos de manera cabal, y entonces se pone en duda la credibilidad de los comicios, lo que dijimos, no pueden surtir efectos legales de la elección de tipo abstracto, ¿no? ¿Qué es de tipo abstracto? Que no está contenida en la ley, pero que hay violaciones a preceptos constitucionales, ¿sí? Esta violación a principios fundamentales, dice, puede darse si los partidos políticos no tienen acceso a los medios de comunicación en términos de equidad, si el financiamiento privado prevalece sobre el público, si la libertad del sufragio de la ciudadanía se coarta en cualquier forma, etc. Si estos principios fundamentales que dan sustento, que dan soporte a la elección, resulta que se afectan de manera grave y generalizada, cualquiera de ellos provoca que la elección no tenga sustento constitucional y entonces se declara la nulidad de los comicios, ¿sí? Pero es abstracto porque se sustenta en principios que hay que hacer una deducción de cuáles son, de cómo es que se vulneraron, por qué se vulneraron, y entonces decir que con base en ellos no puede surtir efectos de elección, ¿sí? Pero hay que hacer este ejercicio de abstracción. Sus componentes, cuáles son las situaciones de hecho, no nada más de subsunción, ¿no? De identificar la norma, identificar la conducta y entonces aplicar la sanción, ¿sí? Bueno, esta es la causal abstracta, pues, ¿no? Esta es la jurisprudencia que le da sustento. Esto ya no está vigente, ¿no? Si uno va a la jurisprudencia en la página del tribunal, te va a decir no vigente por sentencia y puede ver una sentencia, ¿no? La sentencia de 2007, que en la sentencia de 2007, esa no la pongo aquí, porque lo único es que se recupera el contenido de la reforma constitucional de 2007. Inclusive declara los agravios que se hicieron valer en ese momento por los partidos impugnantes, ¿no? De esa elección, y dice, son inoperantes por inatendibles. ¿Por qué? Porque hay una reforma constitucional que impide que la elección sea anulada por causas que no sean las especificadas en la ley. A diferencia de 91, las causas eran muchísimas. Bueno, son muchos incisos. Entonces, hasta aquí, esta parte de la causal abstracta, ¿no? Voy a seguir con ella, pero bueno, entonces, esas son las referencias, ¿no? Entonces, esta jurisprudencia, como dije, perdió vigencia, ya no es obligatoria, los tribunales estatales dejaron de estar vinculados a la causal abstracta de nulidad, a menos que su propia legislación la instituya. O sea, sí puede caber la posibilidad, en el caso, seguimos 2007, ¿no? Previo a la reforma de 2014 y previo a otras resoluciones del tribunal, pero que la causal abstracta, si estuviese contemplada en la ley, entonces podía aplicarse, ¿no? O sea, no cerró la posibilidad a que subsistiera un criterio así, cerró la posibilidad a que se declararan nulidades que no estaban especificadas en la ley, ¿no? Si uno de los incisos dijera, artículo tal, inciso tal, por constitucionales, ahí entonces, de acuerdo con esto, estaría en posibilidad de invocarla, ¿no? Pero bueno, decía, el origen es más interesante porque se mezclan ahí elementos extrajurídicos que cristalizan en conflictos jurídicos, ¿no? Déjenme compartirles la presentación. Ahí están las violaciones, ¿no? Que se adujeron en su momento en este juicio de revisión constitucional.
Se declaró la validez por parte del Tribunal Electoral de Tabasco de la elección de gobernador para esa entidad. Se entregó la constancia de mayoría al Partido Revolucionario Institucional y el Partido de la Revolución Democrática impugnó ese proceso electoral y tenía los siguientes argumentos, ¿no? Ahí están. El apoyo económico por parte del gobierno de dicha entidad a la campaña del candidato del PRI, la publicidad y la cobertura desproporcionada que a dicho candidato, la compra generalizada del voto ciudadano, ¿no? Despensas, artículos de consumo, hubo quema injustificada de papelería electoral, entrega de una parte de esta paquetería electoral a una empresa privada y hubo apertura ilegal de los paquetes electorales. Cuando se conoció la impugnación del PRD por parte del Tribunal Electoral de Tabasco, se dijo que no hay nulidad sin ley, ¿no? Está este mismo principio. Entonces no existían de forma explícita causales de nulidad para la elección de gobernador y no podía ser anulado. Entonces vino el juicio de revisión constitucional 487 diagonal 2000 y las consideraciones trataban de decidir si era factible o no declarar la nulidad de una elección con base en causales distintas a las que literalmente se contemplaran en los códigos electorales, pero que por su gravedad y su trascendencia transgredieran los principios constitucionales que regían la función electoral legal de nulidades del Estado de Tabasco. Hay dos órdenes de causales, ¿no? Primero, uno que se compone por causales específicas que rigen la nulidad de votación recibida en las casillas respecto a cualquier tipo de elección y una nulidad de elecciones de diputados de mayoría relativa, presidentes municipales y regidores, y otro orden o tipo de causales de nulidad que está integrada por una categoría que se le denomina abstracta. Y dice en la sentencia, cuyo contenido debe encontrarlo el juzgador en cada situación que se someta a su decisión, atendiendo a las consecuencias concurrentes de cada caso concreto. Estoy leyendo la sentencia, ¿eh? A la naturaleza jurídica de las instituciones electorales, a los fines perseguidos con ellas y dentro de ese marco a que la elección concreta se analice, satisfaga los requisitos exigidos como esenciales e indispensables por la Constitución y las leyes para que pueda producir efectos. Recurre al argumento de reducir al absurdo cuando se afirma que si se sostiene la ausencia de causales específicas de nulidad para la elección de gobernador y no se puede declarar, independiente de el margen de irregularidades cometidas en la elección, entonces se podrían no sancionar con la nulidad de votación recibida en las casillas y se admitiría que una elección prevalezca a pesar de las irregularidades inadmisibles, ¿no? Que además es contradictorio que cualitativamente afecten a principios constitucionales y que su afectación no esté cristalizada en la ley y que con ello no se pueda seguir la consecuencia jurídica, ¿no? Entonces, en esta parte, la sentencia afirma de alguna forma que es absurdo no anular una elección, que es absurdo no anular una elección cuando los elementos esenciales de esta se afectaron por irregularidades tipificadas en la ley que lo permitan. Regresamos al 91, ¿no? Era ridículo. Esto no lo digo en agravio al tribunal, lo digo en agravio al sistema legal y a la forma de pensar el derecho y a la forma de estar redactado. Era una camisa de fuerza muy limitativa, ¿no? Pues cerraron, imagínense, todas las casillas por orden presidencial, por teléfono. ¿Sabes qué? Vamos perdiendo. Cierren ahorita todo. 12 del día. Y no te pueden anular la elección. Entonces eso es absurdo porque entonces ya no se respetan los principios, ¿no? Independientemente, eso es lo que decía, no decía eso específicamente, sino que las irregularidades que las supusieran, al no estar previstas en la ley, subsistían irregularidades trascendentes, subsistían irregularidades que denotaban una... entonces,
la total independencia, la discrecionalidad judicial para descubrir y declarar la nulidad abstracta en su interpretación de principios constitucionales y legales, si bien se dio, fue igualmente cuestionada desde el comienzo de la resolución, ¿no? La primera conclusión a la que llegó la Sala Superior decía que en Tabasco no era posible anular la elección de gobernador, era posible anular la elección de gobernador, aunque no existiera en una ley la causa explícita para ello. O sea, fue precisamente la omisión legislativa de nulidad de la elección de gobernador del estado lo que obligó a la Sala Superior a buscar en los principios constitucionales la causal abstracta de anulación, ¿sí? Pero después, en esta sentencia se plantea la duda sobre cuáles son las irregularidades, claro, ¿no? Esa es la cuestión de la abstracción, ¿no? ¿Cuáles son las irregularidades que se pueden constituir como causa de nulidad? Interpretación gramatical en la sentencia, pero también sistemática, funcional de los textos constitucionales, ¿no? Tanto federal como estatal, y se dice con esto que hay elementos fundamentales para una elección democrática, para que una elección pueda considerarse democrática, ¿no? Y dice la sentencia, cuyo cumplimiento debe ser, o sea, estos elementos fundamentales de la elección democrática, cuyo cumplimiento debe ser imprescindible para que una elección se considere producto del ejercicio popular de soberanía, que decía, ¿no? Constituir autoridades políticas legítimas con relación a los actos fundantes de ellas, que es la voluntad popular, y que ésta se exprese de manera libre y se exprese de manera efectiva y cabal, ¿no? Dentro del sistema jurídico político constituido en la Carta Magna y en las leyes electorales estatales, que están inclusive elevadas a rango constitucional y son imperativos de orden público, de obediencia. Estos elementos, pues, que se identifican en la sentencia y en la jurisprudencia que leímos, implica que cuando en una elección donde se consigne una fórmula abstracta de nulidad de elección, se constate que alguno de estos principios ha sido perturbado de manera importante, trascendente, que impide la posibilidad de tenerlo como satisfecho cabalmente, y por esto se ponga en duda fundada, desde luego, la credibilidad, la legitimidad de los comicios y de quienes resultan triunfadores, entonces es procedente considerar que se actualiza dicha causal. Y entonces con ello se sigue que, no obstante la omisión de la legisladora, del legislador de Tabasco, que no prescribe estas causales expresas o explícitas de nulidad para la elección de gobernador, hay una causal abstracta, ¿no? Que permite anular dicha elección ante la existencia de irregularidades que menoscaben los principios fundamentales de la materia electoral y que, por verificarse estas vulneraciones, revocar la constancia de mayoría al candidato del PRI, ¿no? El nombre que se le dio a la institución creada no ayudó para describir el control constitucional ilícito, ¿no? Porque la abstracción se presume que era un artificio, que era discrecional y que era susceptible al abuso, ¿no? Y esto chocaba también con el principio jurídico del derecho codificado, que los jueces son meros aplicadores mecánicos de la ley. Ven aquí como hay un cambio de paradigma. Eso es más interesante, ¿no? Cambio de paradigma jurisdiccional. ¿Cuál es el papel que le corresponde al juzgador y cuál es el papel que le corresponde a los tribunales cuando ejercen control constitucional? ¿Sí? Claro, lo que pasa es que cuando dices causal abstracta, ¿no? Hay esta cosa que luego a los abogados no les gusta de la indeterminación. A mí me fascina la indeterminación, pero yo afortunadamente estudié otras cosas aparte de derecho. Entonces yo, ¿no? Pero claro, yo puedo entender que alguien con una mente muy positiva va a decir, no, pues es que eso es inseguridad jurídica, ¿no? ¿Qué garantías yo voy a tener de que un resultado sea cierto y que sea objetivo? Nunca es objetivo, pero bueno, que sea objetivo, ¿no? Y todo siempre va a quedar como este miedo a el arbitrio de la o el juzgador, ¿no? Entonces, bueno, el origen de la famosa causal abstracta de nulidad en una elección se encuentra en un vacío legislativo, ¿no?
que el Tribunal Constitucional de Elecciones llenó para hacer efectivos, para darle vigencia a los principios constitucionales rectores en la materia electoral. Ese vacío, por si hiciera falta reiterarlo, ¿no?, consistía en la ausencia de una causal de nulidad explícita en la elección electoral secundaria, que sí anticipaba otras causales de nulidad, ¿no?, tanto de votación recibidas en casillas como de determinadas elecciones, pero era omisa. Pero la interpretación constitucional y legal de las normas electorales tabasqueñas supuso para la Sala Superior que concluyeran que el sistema normativo electoral del Estado de Tabasco tenía esta causal de nulidad abstracta para la elección de gobernador. Entonces, a la causal de nulidad abstracta, o causal abstracta de nulidad de una elección, se le precisaron características, ¿no? Insisto en la importancia de esto porque de aquí parte lo que estamos viendo. O sea, pero pues ya no tiene vigencia. No, pero es que las causales de nulidad por violaciones a principios constitucionales vienen de aquí. Entonces, todos estos elementos se retoman, ¿no? Entonces decía, esta causal de nulidad abstracta tenía que tener algunas características, ¿no?, para tomar en cuenta la validez de los comicios. El contenido del sistema de preceptos, desde luego, que regulan, la celebración de elecciones, la Constitución. Y mediante la abstracción se obtendrían las bases esenciales de una elección democrática, ¿no?, auténtica y libre. Sin esta concurrencia, no era factible estimar válida la elección de los cargos de elección popular. Lo legal y lo abstracto, los valores, los principios, ¿no? Y entonces, a partir de esta operación, se determinaba si se habían presentado situaciones que, en primer lugar, vulneraban alguno de estos principios y, en segundo, si esa infracción había sido determinante, otra vez, ¿no?, criterio de determinancia, para el resultado de la elección. Entonces, este precedente de Tabasco pretendió establecer que, además del control de legalidad en las nulidades, había un control de constitucionalidad, ¿sí?, en las elecciones, y que cualquier violación de principios constitucionales acarrearía la nulidad del acto, ¿sí?, como desde hace más de 150 años supone el control constitucional que se ejerce en México. La Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación precisó que de la comparación de los elementos característicos de la causal de nulidad prevista en el artículo entonces 78 de la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en materia electoral, esta que se denominaba causal genérica de nulidad y la causal abstracta de nulidad, se podía establecer que ambas extraían o se extraían de los fines, de los principios, de los elementos fundamentales que prevé la Constitución sobre las elecciones democráticas, porque ambas se referían a la naturaleza misma del proceso electoral. De manera tal que si se dañaban de modo importante los bienes jurídicos sustanciales de toda elección, los valores, los principios que corresponden a los mismos, esta elección está viciada y entonces se debe declarar su nulidad, ¿no? No puede producir efectos jurídicos, vaya, lo que habíamos dicho en un principio. La diferencia estaba que mientras que la causal genérica la causal abstracta estaba ubicada como una vulneración de tales elementos, de tales principios que daban pauta a la determinación de que, aunque no estuviera en la ley, tenía que examinarse cuando se hiciera el planteamiento porque había violación de los elementos fundamentales de la elección. La causal genérica constituía una concreción de la causal abstracta por parte del legislador, porque ahí estaba plasmada expresamente en la ley. O sea, el legislador había asimilado los mismos conceptos que constituían la causal abstracta y la señalaba en la ley, ¿sí? Hay un módulo aquí de causal genérica, que no sé, creo que ya lo vieron, ¿no? Entonces, bueno, entre 1996 y 2005 se anularon 4 elecciones por la causal genérica y solo en la de Tabasco la causal abstracta, ¿no? Entonces, bueno, eso
con relación a esta causal. Pero bueno, habíamos dicho, la otra matriz temporal, la reforma constitucional de 2007. La Sala Superior, a partir de esta reforma, ¿no? Resolvió diversos juicios de revisión constitucional electoral, en donde las demandas iniciales fueron presentadas tras la entrada en vigor de la reforma, pero que tenían conceptos de agravio que se relacionaban con esta causal de anulación abstracta, ¿no? Se hacía valer, pues, como agravio la actualización de la causal abstracta de nulidad. Diferentes asuntos, destaco 497 diagonal 2007, este al que me referí, en donde se impugnó por diversos partidos una elección, y ahí se decía que el agravio relacionado con esta actualización de la causal de nulidad era inoperante, ¿no? Porque la materia de la controversia y por lo tanto el pronunciamiento había sido modificada dentro del ámbito de facultades jurisdiccionales del Tribunal Electoral por determinación del Poder Revisor Permanente de la Constitución. Vuelvo a decirles, si ustedes van a la página www.t.gov.mx, ponen jurisprudencia y uso electoral, causal abstracta, les va a dar la jurisprudencia que yo les mostré de 2004. Y van a ver que ahí dice, no vigente por sentencia. Si le pican en donde dice ver sentencia, los va a dirigir al sub JRC 497 diagonal 2007. Y si le dan lectura, verán que cuando se hace valer este argumento de la causal abstracta, que dicen que se actualiza, dirán que son inoperantes por inatendibles, ¿sí? Esos agravios, es decir, ya no se podían hacer valer para impugnar una elección derivado de la reforma de 2007. Esto porque en el nuevo texto, que hace ratito referí, del artículo 99, párrafo cuarto, fracción segunda, el Tribunal Electoral, a partir cuando analiza y resuelve con diversos medios de impugnación electoral que se prevén o que tienen su base en el artículo 99 constitucional, entre ellos aquellos que impugnen las elecciones celebradas en los estados de la República para la elección de poder ejecutivo o representantes locales y ayuntamientos, o sea, gobernador, gobernadora, únicamente se debe ocupar de los conceptos de agravio expresados por los actores, las actoras, actrices, siempre que versen sobre las causales de nulidad de la elección previstas expresamente en el ordenamiento legal aplicable al caso particular. Desde esa fecha, pues, deja de tener aplicación la tesis de jurisprudencia que les compartí, ¿no? Por los órganos jurisdiccionales federales y las entidades federativas en donde su legislación no estableciera esta causal de nulidad, con la insistencia de que puede estar prevista. Si está prevista por la ley, no hay una limitación, no hay una prohibición, pues, expresa. Como no se podrá aducir como causal de nulidad la causal abstracta. No hay esa prohibición. Simplemente dice las que estén contempladas en la ley, ¿sí? Si la ley contemplase esta, entonces se podría. Entonces, a partir de esta fecha, decía, se deja de aplicar esta causal, pero a partir de esto hay algunas interrogantes, ¿no? En torno al significado del nuevo texto constitucional, esta reforma de 2007. Una de las preguntas es si solo se puede declarar la nulidad de una elección por violaciones a textos expresos y solo en los supuestos exclusivamente contemplados en las leyes de la materia. ¿Qué pasa si en un proceso electoral se viola gravemente un principio constitucional? ¿Queda impune porque la ley secundaria no prevé expresamente la nulidad por violación a la Constitución? ¿Qué pasa con el control de constitucionalidad? ¿Queda desplazado por el control de legalidad? Entonces, interpretar, como saben, fundamentalmente supone dar, ¿no? Las normas jurídicas, ya sabremos, porque esto siempre se repite, ¿no? Tienen un uso prescriptivo del lenguaje, se expresan en textos y hay formas diferentes de interpretar los textos normativos, ¿no? En materia electoral, el sistema de medios de impugnación en materia electoral prescribe que la interpretación es gramatical, sistemática y funcional, ¿no? Esto para responder a esas interrogantes. Entonces, en un contexto sistemático de interpretación jurídica, se atribuye, se justifica un sentido, un significado posible o no impedido
a un texto normativo de comprensión dudosa a partir de la relación que guarda dicho texto normativo con el sistema del que forma parte. ¿Sí? Las interpretaciones, las directrices de la interpretación de contenido sistemático se puede identificar como una norma jurídica no tiene o no puede atribuírsele un significado que la torne contradictoria con otras ser normativo, ¿no? Puede ser el sistema electoral, el sistema, todas las leyes que rigen los procesos electorales. Y por otro lado, a una norma jurídica se le debe atribuir un significado que la haga más coherente con otras normas. Es parte de un sistema, ¿no? Y al ser parte de un sistema, entonces el significado que se le atribuye debe ser coherente con el mismo, ¿no? Es parte de un todo, ¿sí? Entonces, bueno, como ya había dicho, el texto, el añadido al artículo 99 constitucional, ¿no? Salas superior y regionales solo podrán declarar la nulidad de una elección por las causales que expresamente establezcan las leyes, que también está inserto entre el primer y tercer párrafo de la fracción segunda del párrafo cuarto de este artículo. El encabezado de esta parte del artículo tiene por objeto indicar que a continuación se enumerarán los conflictos, los litigios cuya resolución o composición compete al tribunal. En la fracción segunda de este artículo 9, resolver de forma definitiva e inatacable, en los términos que establece la Constitución y la ley, impugnaciones que se presenten sobre la elección del presidente de los Estados Unidos mexicanos y que éstas serán resueltas en única instancia por la Sala Superior, ¿no? Entonces, el tema de la fracción segunda es la competencia particular de la Sala Superior del Tribunal para resolver impugnaciones relativas a la elección presidencial. Por eso puse así como que, ojo, véase elección de 2006 y todo el conflicto postelectoral, que motivó por un lado la reforma de 2007, pero que también esto decía, híjole, ¿me hacen valer esta causal en una presidencial? Y pues sí, sí es un problema, digamos, ¿no? Por todas las implicaciones políticas, por todas las implicaciones jurídicas, o sea, declarar la elección de una elección presidencial, valga, no es cosa menor, ¿no? ¿No? O sea, tiene impactos. Dejen ustedes el sistema jurídico, vamos a ponerlos en segundo plano. Implicaciones a políticas en el sentido de partidos políticos, políticas en la comunidad política, ¿sí? O sea, no es cualquier cosa, insisto, ¿no? Entonces, bueno, en esta elección, pues, presidencial, como sabemos, ¿no? También en ese artículo se confirma, ¿no? Se habla de que es facultad de la Sala Superior, además de resolver las impugnaciones que se hayan interpuesto en contra de esta elección, se formule, si es el caso, la declaración de validez de la elección de presidente electo respecto del candidato que obtuvo el mayor número de votos. Entonces, el tema que se regula, la facultad que se prescribe a la Sala Superior, se relaciona con la impugnación y calificación de la elección presidencial. Seguimos con la causal abstracta, ¿eh? Entre el párrafo primero y tercero, el poder revisor incluye este párrafo novedoso, ¿no? Por eso digo, véase elección de 2006. Estriba en el sentido, el significado de la expresión una elección. ¿Qué significar una elección? Sobre todo si se consulta lo que se sostiene en el dictamen de las Comisiones Unidas de Cámara de Senadores con motivo de la reforma. ¿Qué dice? Esto lo leo de la exposición de motivos, ¿no? Del dictamen. En el momento oportuno, la ley habrá de ser reformada para llenar el vacío hoy presente respecto de las causas de nulidad de la elección presidencial, así como para precisar otras causas de nulidad en las elecciones de senadores y diputados federales. Entonces, lejos de aclararse el sentido del párrafo ahí puesto, ¿por qué lo ponen ahí? Se refiere solo a la elección presidencial, la duda subsiste, ¿no? Por lo que se refiere a la Sala Superior, se precisa, ¿no? Si el texto se inserta en el párrafo 1 y entre el párrafo 1 y el párrafo 3 de la fracción segunda, que regula la facultad de la Sala Superior para resolver la impugnación, la calificación de la elección. La presión se refiere
a la nulidad no de una elección, sino de la elección presidencial por causales que estén expresas en la ley, ¿no? O sea, restringiendo en este sentido los alcances de la reforma, los alcances de la imposibilidad de la causal abstracta solo a la elección presidencial, ¿no? Y que la elección presidencial entonces solo pueda ser declarada su nulidad en aquellas causales expresamente establecidas por las leyes. Este sentido se confirmó por el dictamen del Senado. Pero la duda no se disipa porque faltaría aclarar la razón por la cual el texto incluye a las salas regionales, ¿no? Dentro de esta prescripción sobre la posibilidad de declarar la nulidad cuando esta facultad es exclusiva de la sala superior en cuanto a la presidencial, ¿no? Entonces, esta duda se acrecienta porque, según el postulado del legislador racional, si el poder a todas las elecciones, de cuyos litigios se pueda conocer las diversas salas del Tribunal Electoral, habría sido suficiente con que se incluyera esta prescripción en una fracción más del artículo 99, y de manera tal así se abarcan todas las elecciones cuyas impugnaciones pueden conocer las salas, ¿no? Como no se hizo así, entonces se puede pensar en un inicio que el texto constitucional, cuando dice la sala superior y regionales solo pueden declarar la nulidad de una elección por las causales que expresamente se establezcan en las leyes, prescribe una prohibición respecto de la elección de presidente. ¿Sabes? Veas elección 2006, ¿no? Entonces, la duda invariablemente se despeja por las diversas salas del tribunal cuando llevan a cabo su labor de interpretación, ¿no? Tanto de la Constitución como de las leyes, ¿sí? Vamos a pasar al tema de las normas constitucionales, ¿no? O sea, y para volver a hablar de los principios, cuál es su contenido, cuáles deben ser sus límites, ¿no? Sabemos que las normas constitucionales, como toda norma jurídica, reclaman plena vigencia, ¿no? Que se cumplan, que sean efectivas. Y entonces vamos a ir dilucidando ahora si las normas constitucionales, además de jurídicas, son supremas y que tienen por ello una exigencia de plena efectividad, ¿cuál debe ser su contenido, ¿no? O sea, ¿qué prescriben? ¿A qué están atadas, ¿no? ¿Cuáles son los valores a los que hacen referencia, etcétera? Pero lo voy a dejar aquí por si hubiera alguna pregunta con relación o algún comentario con relación a lo que hemos hablado en estas ya casi 2 horas de sesión. Repetir qué jurisprudencia es la de nulidad abstracta. Miren, se los comparto aquí para que la vean. Es una jurisprudencia no vigente por sentencia. Diagonal 2004, ¿sí? Que tiene estas características, ¿no? Bueno, si no hay preguntas, si no hay comentarios, pues vamos a redondear nada más un poquito lo que dijimos. Hay un primer antecedente histórico, de elección de 91, que preveía muy poquitos supuestos y que suponía que se dejaran de estudiar, que se dejaran de considerar una serie de violaciones que podían ser trascendentes para la elección. Se va modificando el sistema de medios de impugnación en materia electoral, se va transformando el paradigma. O sea, esto me importa muchísimo. No solo es que se transformen las facultades, se va transformando el paradigma de cómo se entiende el papel del juzgador y la juzgadora, del papel que debe de jugar el derecho, que lo contiene, ¿no? Para pensar que también hay principios, ¿no? Que pueden no estar explicitados en la norma, pero que se pueden desprender de la misma, dentro de los cuales encontramos para que las elecciones políticas legítimas tienen que ceñirse a principios democráticos que pueden o no estar, insisto, explicitados en la ley. Este fue el ejercicio de abstracción que se hizo para invocar la causal abstracta, justamente de nulidad, por todas las violaciones que había, que si se hubieran soslayado, o sea, si no se hubieran tomado en cuenta, porque, pues es que la legislación no lo contempla, hubiéramos caído en el absurdo que vimos que sucedió en 91, ¿no? Para evitar eso, para robustecer las facultades, para robustecer
la propia democracia, entonces se acude a esta causal como ejercicio de abstracción, ¿no? Nos pidió que recordáramos del libro que nos comentaba. Sí, sí, gracias, qué bueno que me recuerda, Alejandro. Déjenme decirles cuál es el libro. Porque aquí lo tengo, nada más que aquí está. Se llama La construcción de la democracia, una revisión histórica. Electoral, como yo creo que en la página ya se puede encontrar. Déjenme inclusive ver si se los puedo compartir de una vez. Porque yo lo descargué, entonces yo desde aquí no se los podría compartir el enlace, digamos, porque es un enlace hacia mis archivos, porque está descargado. A ver, aquí está, creo. Déjenme ver si está aquí. Es un texto que es bien importante, no solo para esta materia, ¿no? En general, para la idea de la democracia, cómo se fue construyendo. Aquí está. Entonces, les voy a pasar el enlace y aquí lo van a poder descargar de manera gratuita. La verdad es que sí les aconsejo que lo revisen, que lo lean. Digo, obviamente yo apenas lo he estado empezando a revisar. Puntos de vista, varios autoras y autores que hacen un ejercicio muy bueno de esto, ¿no? ¿Qué significa? ¿Cuáles son los alcances? Etcétera. Bueno, pues muchas gracias por recordarme, gracias por sus participaciones. Nos vemos el día de mañana para seguir hablando, ¿no? De esto de la Constitución, su contenido y luego como sentencias del tribunal, esa es una cosa bien importante, ¿no? Sentencias del tribunal que van a retomar esta idea de los principios constitucionales, del control constitucional y cómo eso se va a también traducir en posibilidades para anular elecciones, ¿no? Que es la anulación o la nulidad por violación a principios constitucionales. Bueno, pues que tengan un buen día. Nos vemos el día de mañana, igualmente a las 9. Gracias.